Buenos días, mi nombre es Freddy Sebastián González. El día de hoy vengo a desarrollar el parcial propuesto por el ingeniero Edison Caicedo Rojas para la materia bases de datos. Nos dan 3 puntos para resolver, los cuales de ellos son de apropiación de conceptos y nos ponen en una situación de que somos los encargados de administrar una base de datos de un banco, en este caso Banca Mía. Listo, entonces empezamos. Para desarrollar los primeros 2 puntos hice unas diapositivas con las cuales voy a exponer las respuestas de ellos. Primera pregunta, ¿qué gestor de bases de datos es mejor, MySQL o SQL Server? Argumente su respuesta. Hay que tener en cuenta que cada gestor de bases de datos es acorde a las necesidades de cada persona. Entonces, teniendo en cuenta esto, SQL Server es muy utilizado para aplicaciones .NET. Esto se debe tener muy en cuenta porque es para teniendo en cuenta para qué lo vamos a necesitar, qué tipo de gestor de bases de datos vamos a utilizar. Y MySQL es utilizado para proyectos y aplicaciones PHP. Entonces, estos son como unos indicios de decirnos cuál de ellos es el adecuado para nosotros. Eh, Listo. ¿Qué gestor de bases de datos es mejor? Es muy importante que cada persona se sitúe en su necesidad y dependiendo de ella decida qué gestor de base de datos es el adecuado para resolver ese problema. Eh, la regla general más o menos dice que las aplicaciones de tamaño mediano pequeño utilizadas predominantemente para PHP, se debe escoger MySQL. ¿Por qué? Porque es un gestor de bases de datos mucho más liviano y mucho más fácil de manejar. Pero si estamos ya interesados de pronto en desarrollar aplicaciones más grandes, más robustas, más seguras para una empresa, resistentes de gran escala, pues SQL Server es como el indicado, ¿cierto? Entonces, para mí, en estos momentos yo estoy como apropiándome de dichos conceptos y aprendiendo, entonces considero que MySQL puede ser como la herramienta que más me sirva en estos momentos, para poder desarrollar mis bases de datos, ya que es la que estamos aprendiendo y la que tengo como más apropiado los conceptos, ¿cierto? Sin embargo, en mi concepto, SQL Server es mucho mejor. Si nosotros aprendemos más adelante, cuando nos enfrentemos al mundo real y tengamos que diseñar unas bases de datos para una empresa, entonces SQL Server es el candidato adecuado. Entonces, para mí, SQL Server es mucho mejor por las capacidades robustas que tiene, ya sea en el manejo entre servidores o sus grandes tamaños posibles y la necesidad empresarial que tiene. Eh, y también los seguros que pueden llegar a ser. Por esto considero que SQL Server es mejor. Luego nos piden que demos 2 diferencias y 2 similitudes. Para mí las principales diferencias son la sintaxis y el costo. La sintaxis porque ambos sistemas están basados en SQL. Sin embargo, para diferenciarse, cada uno de ellos diseñó un sistema, una sintaxis un poco diferente, que hace que los lenguajes de consultas no sean iguales, pero sin embargo los dos pueden hacer las mismas tareas. El costo es importante porque MySQL es gratuito, tiene una versión de pago, de empresarial, que tiene un costo que le agrega mayor soporte, ¿cierto? Y tiene una versión SQL, y la otra es la versión gratuita, que es la normal. SQL es pago, esto es importante para también escoger el sistema, el gestor de bases de datos, y tiene una versión gratuita, que tiene algunas limitaciones, pero también es viable. La similitud es el performance. Uno de los aspectos más importantes de cualquier aplicación es la velocidad. Entonces, ambos tienen unos tiempos de respuesta increíbles. Entonces, ambos tienen esa similitud que puede ser importante a la hora de elegirlos. Las tablas y llaves, ambos trabajan con el concepto de tablas relacionales, campos definidos y tipados, donde podemos definir índices, claves foráneas, entonces transacciones, y así podemos saber que ambos manejan como esta similitud a la hora de programar. Listo, terminando los 2 primeros puntos propuestos del parcial, nos dicen que nosotros somos los administradores de la base de datos de la entidad bancaria Banca Mía. La empresa tiene todos sus archivos en documentos físicos, almacenados en archivadores. El gerente nos solicita que usted presente una propuesta detallada en cuál es la solución más idónea para solucionar este problema. Entonces, poniéndome en el papel de administrador de la base de datos de la empresa, Banca Mía, del banco, yo pienso en desarrollar una base de datos que llene todos esos datos necesarios que están archivados
en una base de datos donde se puedan manipular, actualizar, eliminar dichos datos y así pueda el banco optimizar mucho más su funcionalidad. Para esto diseñé la base de datos, la tengo en un blog de notas, listo. Con esta generé este script. Este script que me dice que tengo una tabla importante que es el tipo de documento. ¿Por qué el tipo de documento? Porque todas las personas en una base de datos de un banco deben tener un tipo de documento y con él se debe de pronto establecer qué es y cuál es su función y qué es lo que hace dentro del banco, ¿verdad? Entonces creé una tabla que se llama socio. Todo esto investigado de cómo funcionan bancos socio, que es las personas que pueden estar asociadas a la empresa, al banco, que tiene de pronto preferencias. La inversión importante para un banco, sus inversionistas, donde tienen los diferentes campos que los podemos ver acá. Es muy importante saber cuáles son las inversiones que se realizan en el banco. La reserva. Es demasiado importante que un banco no se puede quedar sin dinero. Entonces, toda esta reserva habla de pronto de cómo son esos ingresos, todo esto pasado desde los archivos. El tipo de documento que tiene las llaves forales de socio, inversión, reserva y empleado. Y de cliente también. Entonces, este documento nos dice de pronto qué función tienen todas estas personas, o bueno, en qué encajan. El cliente, que es importantísimo, el banco funciona gracias a sus clientes. Entonces tenemos el ID cliente, donde nos dicen de pronto los datos del cliente y nos dice importante si el banco tiene una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Entonces están enlazadas y asimismo tiene una transacción. Las transacciones también deben tener como una clase de referencia. Entonces es aquí donde yo he planteado para solucionar esta problemática del banco. Para mí es crear una base de datos que se adecue a las necesidades presentes del banco, que cuente con todos los datos necesarios para que el banco tenga una función, una buena función, ¿cierto? Entonces, he aquí mi respuesta y espero que les haya gustado y muchas gracias por venir. Buen día.